Antes de comenzar a desarrollar el modelo didáctico de lectura literaria desde una perspectiva crítica, me gustaría repasar algunas de las características del texto literario que son relevantes al tema. Para ello vamos a utilizar la analogía de la cebolla para poder visualizar el texto literario de manera metafórica. Ya habían ustedes conversado con Andrea sobre la naturaleza del texto literario, que es un tipo de discurso de alto impacto para el lector que pone en crisis las formas de percibir el mundo de los mismos. Bien, a través de la representación, el texto literario logra recrear la realidad y resignificarla al mismo tiempo. El texto literario logra generar en los lectores fuertes respuestas emocionales que ningún otro tipo de texto logra generar. ¿Cómo realiza esto? Si nosotros miramos la primera imagen de la cebolla, podemos ver, digamos, la cebolla completa desde afuera. Pero si nosotros prestamos atención a la segunda imagen que nos muestra cómo es la cebolla por dentro, podemos percibir que tiene muchas capas, que tiene anillos superficiales que luego van adentrándose hasta llegar al corazón de la cebolla. En el texto literario sucede algo similar, en el sentido de que podemos leer un texto literario de manera superficial, pero nos vamos a quedar allí. Pero ese texto literario posee capas o dimensiones de significados que hacen a la naturaleza del mismo y podemos, digamos, lograr comprender significados superficiales y luego adentrarnos a significados más profundos como sucede con la cebolla. Esa es la idea de este modelo, digamos, de poder ir generando esa capacidad, esa competencia literaria que nos permitirá llegar a esos significados más profundos que están, digamos, distanciados de la superficialidad. Otra característica que la literatura posee es que generalmente presenta un fuerte contenido temático, ya sea de manera directa o indirecta, que de ningún modo persigue objetivos moralistas o didacticistas. Y otra característica fundamental del texto literario es su interpretabilidad. Es como una cualidad del texto literario que permite que se realicen múltiples interpretaciones generadas, digamos, por el texto, por las características estilísticas particulares de cada texto, pero que pueden ser diferentes en los distintos lectores. Ahora vamos a ver cómo podemos explorar a través de los niveles de lectura esas distintas capas o dimensiones de significado que el texto literario posee. En relación a lo dicho anteriormente, vamos a ver aquí un poco la diferencia entre lo que representa comprender un texto e interpretar un texto literario. Se puede comprender un texto de una manera superficial, como mencionamos antes, llegando a dilucidar el escenario, los eventos que suceden, y de esta manera se realiza una representación o lectura literal de un texto. Pero un lector competente también puede construir una representación del significado más profundo del trabajo, que es lo que llamamos una representación no literal, que es un acto más complejo que el de la mera comprensión, ya que implica en su realización la comprensión y lo que sucede paralelamente a la interpretación. Entonces, ¿qué es interpretar? Es cuando el lector puede realizar inferencias en relación con lo no dicho en el texto, con la ideología que se presenta en el texto. Consiste en encontrar las ideas subyacentes en el texto, es decir, radica en descubrir la información profunda, aquella que el autor no expresa directamente, pero que se puede inferir, llenar los espacios de indeterminación. Uno de los mayores exponentes de la teoría de la recepción, Husserl,
afirma que todos los textos literarios crean esos espacios en blanco que deben ser llenados por el lector a través de esos marcadores del texto y de otras herramientas como su imaginación, su conocimiento previo, su relación con el tema. Este es un proceso inevitable donde el lector busca unificar el texto y hacer ese texto coherente mediante un proceso continuo que se desarrolla en el momento de la lectura. Lo que Isser propone es que en la interacción entre el texto y el lector, la respuesta estética es creada mediante una serie de conjeturas, de inferencias, de saltos lógicos, de suposiciones por parte del lector que se van modificando constantemente de acuerdo a la compatibilidad del texto con dichas conjeturas, por supuesto. Por ello, esta imagen del témpano es también muy representativa, metafóricamente hablando, de lo que la literatura representa, donde nosotros podemos ver en un significado literal, en una manera superficial, la parte más pequeña del témpano, pero vemos que por debajo hay una parte más grande que compone al témpano y que son esos espacios en blanco, esos espacios de indeterminación que el lector competente debe ir rellenando para lograr una comprensión, digamos, profunda del texto literario. Este es un ejercicio que se logra, digamos, a través de la práctica y que se va desarrollando junto a la competencia literaria. A veces al principio, digamos, parece complicado, pero luego vemos que con la práctica y la orientación adecuada, esto puede ir mejorando em, significativamente. Durante los últimos años se han realizado diversas investigaciones a nivel nacional y las mismas indican que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la comprensión del lectora en sus estudiantes. Por ello, para mejorar la comprensión lectora en los niños y en las niñas, en los adolescentes, es fundamental desarrollar los niveles de comprensión que son posibles a través del texto literario en este caso. Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa del lector, se debe desarrollar con énfasis los 4 niveles de lectura literaria que en este caso aquí vamos a proponerles. Nuestra propuesta lo que intenta realizar es presentar un modelo didáctico, un enfoque didáctico que pretende ser una representación simbólico-conceptual que tiene por objetivo funcionar como un esquema mediador entre esa realidad educativa que describimos y la lectura literaria. Este es un modelo que desarrollamos o ampliamos con Andrea en una investigación nuestra, donde tomamos algunos niveles, 3 niveles que eran ya existentes y agregamos un cuarto que resultaba necesario para la lectura literaria. Entonces nuestra propuesta se concretiza en un enfoque cuyo principal objetivo es la orientación y la construcción de un saber leer literario, de una contribución a esa educación literaria que mencionamos, a la formación de ese lector competente que pretendemos. Es un modelo centrado en el estudiante lector y orientado a los procesos de interpretación y de construcción de significados del texto literario como una entidad lingüística, estética y cultural. Es un modelo integral, comprensivo de todos los niveles y de todos los elementos que hacen a la naturaleza de la literatura. Bien, vamos a ver que son 4 niveles, o podríamos llamarlos también etapas o estadios. El primero de ellos es la contextualización de las líneas. Este es un nivel
que sucede antes de comenzar a leer el texto, donde el lector anticipa el texto, ya sea su contenido temático, ya sea a través de otros elementos como el género, como el autor, pero es un nivel necesario que nos predispone de manera favorecedora hacia la lectura del texto. El segundo nivel corresponde a la lectura literal del texto, que es aquella etapa en donde el lector comprende el texto de manera literal, o como bien podríamos decirlo también, de manera denotativa, es decir, comprende la sucesión de los hechos, quiénes son los personajes, etc. En el tercer nivel, llamado lectura entre líneas, el lector lo que hace es interpretar el texto, inferir nuevos significados que de algún modo están presentes en el texto, pero de manera implícita. Y el cuarto nivel es el que sucede más allá de las líneas del texto. Una vez que ya terminé la lectura, y el lector lo que hace es apropiarse del texto y reutilizarlo en nuevos contextos. Ahora vamos a ir explicando cada nivel uno por uno, vamos a ir ampliando cada uno de ellos y como ustedes ven, el primero y el cuarto nivel suceden por fuera del texto, mientras que el segundo y el tercero suceden dentro del texto. De este modo, a veces lo que se hace en el cuarto nivel es retomar algunas ideas que surgieron en el primer nivel, pero en este caso, ya habiendo obtenido un nuevo saber, se resignifican esos saberes que surgieron en la primera etapa, cerrando así el ciclo de lectura. Como veremos aquí, las cuatro etapas mencionadas corresponden a los diferentes momentos de lectura y a su vez estos están caracterizados desde las distintas perspectivas de los participantes del proceso. Ellos son el texto, el lector y el organizador situacional, así como el lector. Desde el punto de vista del texto, en la primera etapa lo que intentamos dilucidar es el contexto de aquel texto y lo que el mismo transmite. Queremos lograr una anticipación de ese texto a través de su contextualización. En la segunda etapa, lo que queremos saber es lo que el texto dice explícitamente o de manera denotativa. En la tercera etapa, lo que intentamos dilucidar es lo que el texto comunica, lo que quiere decir. Y en la cuarta etapa, lo que nos interesa es lo que el texto significa, es decir, de qué manera nos importa lo que el texto ha dicho. Desde el punto de vista del organizador situacional, que implica al docente facilitador y las actividades didácticas que vayamos a utilizar, lo que nos interesa saber en la primera etapa es cómo podemos aproximarnos al texto, cómo podemos anticipar lo que el texto nos quiere decir. En la segunda etapa, lo que queremos saber es cómo leer el texto de manera explícita. En la lectura entre líneas, nos interesa saber cómo discutir ese texto, cómo debatirlo, cómo extrapolar lo que nos quiere decir. Y en la cuarta etapa, queremos saber cómo utilizar el contenido del texto, cómo resignificarlo o reutilizarlo en nuevos contextos. Desde el punto de vista del lector, en la primera etapa de contextualización, lo que el lector realiza es anticipación del texto. En la segunda etapa, el lector comprende el texto de manera literal. En la tercera etapa, el lector interpreta el texto. Y en la cuarta, el lector se apropia del texto y lo resignifica. Tanto los procesos como los participantes están inmersos a su vez en un marco situacional que contextualiza el proceso de lectura
y que involucra tanto un macro contexto sociocultural como también el microcosmos del aula y las características propias de cada estudiante lector. Bien, ahora vamos a comenzar a desarrollar cada una de las etapas. Vamos a explicar de qué se trata, vamos a intentar responder las preguntas más importantes y ver de qué manera podemos explorar cada una de estas etapas. La primera de ellas, que es la contextualización de las líneas, comienza mucho antes de la lectura en sí, como ya lo dijimos antes. En realidad la lectura comienza antes de leer las líneas del texto. Esta etapa implica preparar al estudiante para la lectura del texto. El estudiante en este caso bien podría ser el lector. La competencia literaria comienza a desarrollarse en esta etapa y luego continúa desarrollándose durante todo el recorrido. La contextualización nos ayuda a comprender mejor lo que aún no conocemos del texto. Nos ayuda a explorar las claves de ese texto leyendo las pistas preliminares que nos indica. Establece también la atmósfera de la clase antes de la lectura e implica la construcción de un puente entre el texto que se va a leer y el intertexto que ya posee el lector. Por medio de la contextualización del texto, el lector construye un marco mental para la lectura que resulta de una combinación entre lo que el texto sugiere y todo ese bagaje sociocultural que el lector ya posee. Debido a las características particulares de los textos literarios, es bueno que en esta etapa el lector se prepare para establecer lo que llamamos el pacto ficcional, o lo que Humberto Eco denominó de ese modo, que es aquel acuerdo de verosimilitud con el relato que se va a leer, ese acuerdo que se logra entre el texto y el lector para adentrarse en ese mundo ficticio y continuar en él. Al leer literatura, el lector debe estar dispuesto a establecer ese acuerdo tácito con el texto literario que propone el modo en que será leída la obra. Estas actividades de contextualización em, deben tender a involucrar al lector o al estudiante en los temas del texto, en los conceptos, los contextos, el vocabulario de ese texto. Se pueden poner aquí en juego los saberes previos del lector, los saberes culturales, literarios, interculturales, experienciales, y se puede comenzar a generar aquí actitudes positivas y favorecedoras hacia el texto que se va a leer. Esto influye mucho en el disfrute que nosotros pretendemos que los estudiantes tengan de la obra y esto se irá generando poco a poco desde la contextualización y a lo largo de la lectura de ese texto. Entonces, lo que los estudiantes o los lectores estarían haciendo en esta etapa es esa prevaloración del texto, en donde intervienen todos esos saberes que integran la competencia literaria de cada lector, esos saberes que bien podrían referirse a los códigos culturales que ellos ya tienen, a los saberes referidos a las modalidades del discurso que podrían tener que ver con los géneros o las peculiaridades textuales literarias, los formatos, y también tienen que ver con los saberes estratégicos del lector, desde la activación de diversas lógicas, de lo ficticio, de lo real, de lo imaginario, que son necesarias para leer los diferentes tipos de textos literarios y poder decodificarlos y así integrarlos a su bagaje, disfrutarlos al mismo tiempo. Entonces, como docentes nos interesaría responder a estas dos preguntas. ¿Qué nos anticipa el texto y de qué manera podemos aproximarnos a ese texto? Algunos de los ejes disparadores o anticipadores que mayormente se utilizan tienen que ver a veces con los elementos paratextuales del texto,
que se proveen, digamos, a través de las imágenes de la tapa, por ejemplo, del libro, del título, del autor. Y luego tenemos otros ejes que no son elementos paratextuales, pero nosotros ya conociendo el texto sabemos cuál es el tema que se va a desarrollar, el género, el vocabulario presente. Podemos pedirles establecer predicciones en base a estos elementos y podemos comenzar, digamos, a prevalorar ciertas temáticas que se van a hacer presentes en el texto y que a veces nos gusta indagar antes de que el texto nos haga alguna revelación pertinente. Aquí vamos a ver un ejemplo que aparece en una secuencia de lectura que encontré en este cuadernillo de la editorial Capeluz en relación a una lectura que se va a realizar de García Márquez, Vivir para contarla. Aquí se presenta, digamos, un pequeño extracto de ese libro para que los alumnos puedan analizar. La actividad que se presenta aquí para contextualizar las líneas, es decir, antes de adentrarse en la lectura, se lee así. Conversen entre todos. ¿Leyeron alguna vez una biografía y una autobiografía? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bien, lo que aquí se está trabajando antes de la lectura o lo que aquí se está intentando contextualizar es la experiencia que los estudiantes tienen en cuanto a la lectura de biografías o autobiografías y en cuanto al conocimiento del género biografía y autobiografía y sus características. Esto es, digamos, lo que se está activando a través de estas preguntas. Luego se propone la lectura del texto. Bien podríamos también haber trabajado sobre el conocimiento que tienen del autor, ya que Gabriel García Márquez es un autor muy conocido, del cual seguramente alguna obra han leído. También se podría haber trabajado con algún eje temático presente, pero bueno, estas fueron las elecciones y este es el ejemplo que trabaja esta secuencia. Ahora vamos a continuar con la segunda etapa.